El día de hoy vamos a concluir con la saga de videos sobre BBC Pop, al menos por ahora, y para este hay un plot twist que va a hacer que desentone completamente con los otros dos videos. Uno que a Gay Player seguramente le va a encantar. Si los han llegado a ver sabrán que BBC ha estado, o por lo menos la han llegado a implicar, en numerosas polémicas, que al final del día son gagues del oficio y diría que todas no son más que el producto de lo que es la moral colectiva, y lo que respecta a las definiciones de lo que está bien y de lo que está mal. Muchas veces BBC ha hecho comentarios o ha tenido comportamientos que para una persona podrían ser más o menos criticables, pero al final del día no debería ir más allá de la opinión o de la crítica, porque traspasar ese límite es entrar en lo que comúnmente llamamos como acoso. Pero si hubiera una polémica de la que, si bien hasta la fecha no tuvo repercusiones legales, no solo hizo bastante ruido dentro de la comunidad de Hazbin Hotel y Hello Babos, sino que puso seriamente en duda si realmente BBC podría ser una persona o no maliciosa. Muchos seguramente lo van a recordar, las famosas acusaciones de explotación laboral que se llevaron a cabo mientras trabajaba como la cara visible de Spindlehorse. ¿Pero fueron realmente así las cosas? Vamos a analizarlo. Como ya muchos saben, BBC empezó a publicar sus animaciones hace más de una década. La primera, de hecho, fue publicada hace 12 años. En ella trabajarían dibujantes, animadores, editores, expertos en musicalización y efectos de sonido, básicamente todo el personal necesario para llevar a cabo sus dos obras más potentes. Hasta ahora no dije nada del otro mundo, o nada que no supieran. Con el paso del tiempo, claramente vas a ir renovando al personal, despidiendo a algunos por X o Y motivo y contratando a personal nuevo. Lo normal dentro de una empresa. Pero el problema viene cuando algunos de estos ex empleados que fueron despedidos o de plano renunciaron dan testimonios que no la ponen a BBC Pop como la mejores de las jefas dentro del ambiente laboral. BBC fue señalada miles de veces por muchas cosas, tanto por sus obras como por sus dichos o hechos de ella misma. Pero de lejos, una de las acusaciones que más ha sonado en el pasado y de las que si existieran pruebas reales podrían hacer que BBC fuera condenada a pagar una buena suma de dinero, están las que van de la mano con la explotación laboral. Dentro del ambiente de la animación es muy normal que existan estos escenarios de explotación laboral. De hecho, el país en donde más se replican estos escenarios dentro de este mismo rubro es Japón. Para que se den una idea del desastre que es esto, en Japón en 2024 se estimó que hay alrededor de 6.000 animadores en todo el país, y muchos de ellos se van de Japón por lo mal pagados que están. Pero el caso es que a BBC no solo la señalan por explotar laboralmente a sus empleados, también se le acusa de generar un ambiente tóxico laboral, cargas horarias excesivas, sueldos bajos y hasta de favoritismos. Ahora bien, hay varios testimonios y todos tienen una cosa o varias en común, pero vamos a ir viéndolas a grosso modo. El primero de los testimonios viene por parte de una joven llamada Cass. Aspiraba a formar parte de Spindlehorse y dio su testimonio en su día en Tumblr. Esta persona era la que estaba detrás de lo que sería la cuenta oficial de Instagram de Angel Dust, cuenta que ahora mismo se encuentra inactiva, pero su relevancia dentro de la comunidad de Hazbin Hotel y Hello Babos es a raíz de su OC, conocido en su momento como Wilson Limbo. También formó parte del elenco de artistas de Laca Daisy. Lo primero que hace es anunciar que va a divagar y que su testimonio no tiene pruebas, lo cual es una pésima idea anunciarlo de buenas a primeras porque ya estás inculcando a la gente la predisposición de no creerte. Cass sentía una gran admiración por BBC y sus obras. De hecho, según cuenta, sentía mucho interés por trabajar con ella, tomando el hecho de que su estilo de dibujo era similar al de BBC y podría encajar muy bien dentro de Spindlehorse. Y la referencia más clara era su OC, de hecho. Teniendo esto en cuenta, el día en que la gente de Spindlehorse requirieron de un nuevo artista, aplicó y le aceptaron. Aparentemente estaban buscando un artista negro y como ella casualmente lo era, le aceptaron. Recordemos que no hay pruebas, así que esto es totalmente incomprobable. Aparte, ¿cómo te van a aceptar por tu color de piel y no por tu estilo de dibujo que encaja con la serie? No sé, qué sé yo, boludo. Al principio iba todo normal, le pagaban bien y en tiempo y forma, pero la situación empieza a cambiar con la llegada de las cuentas de Instagram. A Cass le dieron acceso a una cuenta creada por la compañía basada en Angel Dust. La usaría de forma regular
pero nunca le dieron indicaciones de cómo tenía que usarla de hecho, lo que siempre llevaba a que le llamaran constantemente la atención. Tras varias discrepancias, todo acabó en que se le quitó el acceso a la misma, y nunca le explicaron siquiera cómo tenía que usarla, así que podría decirse que sí es injusto, asumiendo que esto realmente ocurrió como ella lo cuenta. Explicó que una tal Sam tomó el control de la cuenta de Angel Dust. Cass no se llevaba bien con esta persona, de hecho afirmaba que era bastante mala con ella. En su testimonio, Cass la pinta como una bully. Evitaba entrar en llamadas con el equipo de trabajo en presencia de Sam, porque Sam aparentemente disfrutaba de verla nerviosa. Revisando los nombres actuales del equipo de Bibsy, entiendo que se refería a Sam Miller, actual directora de arte de Hazbin Hotel y Helluva Boss. En definitiva, Cass no cumplió aparentemente con las no explicadas por parte de ella expectativas de Spindlehorst y la despidieron. Sinceramente no me parece tampoco algo tan traumático o súper trágico. En su lugar me hubiera molestado por ciertos comportamientos por parte del equipo y nada más que eso. Pero la cuestión es que no es lo único por lo que Cass se molestó tanto con Bibsy Pop. Una persona anónima que conoce a Cass no solo dio veracidad a su relato, sino que afirmó que a los empleados se les había avisado de que ella había renunciado, mas no que había sido despedida. Y no solo eso, se decía que Cass estaba loca, que era una acosadora y que manipulaba a los otros trabajadores para que se le unieran a ella. Imagino que para, supuestamente, boicotear Spindlehorst. Lo que da veracidad específicamente a este punto es el hecho de que se filtraron mensajes que datan de noviembre del 2020, en donde la propia Bibsy habla terriblemente de Cass, diciendo que es una basura, que tiene nulo compromiso con el trabajo, que se la pasaba publicando tweets en contra de Helluva Boss. Los mensajes de Bibsy no aprueban la veracidad del testimonio de Cass, sino el hecho de que Bibsy le tenía rabia como mucho. Después de todo, recordemos que la propia Cass afirma no tener ninguna prueba sobre todo lo que dijo, pero no hay mucho más que decir al respecto. Tampoco es que haya ocurrido algo excesivamente grave. Le quitaron el acceso a una cuenta que no era suya y nunca le enseñaron a usarla. ¡Wow! ¡Qué trágico! Si Bibsy la difamó, lo ideal hubiera sido conservar esos mensajes y exponerla, porque el testimonio a la larga queda como una suerte de rabieta más que algo verídico. Despedirla por no saber utilizar una cuenta de Instagram de la empresa es injusto si no la capacitaron debidamente, pero tampoco es la tragedia del siglo, seamos realistas. Me preocuparía más por lo que dijo Bibsy y esa persona anónima, dando a entender que a Cass se le despidió por ser una acosadora, pero Bibsy tampoco muestra pruebas de ello, así que tampoco voy a asumir nada. Básicamente es la palabra de una contra la de la otra. Erin Frost, el testimonio que más se llegó a usar para criticar a Bibsy y dar veracidad a las acusaciones de explotación laboral. Erin es o era una artista independiente que trabajó en Spindlehorst, pero aparentemente su estadía ahí fue un completo infierno. Esto al menos lo dijo en una publicación en Tumblr, y además afirmó que Bibsy es una persona terrible. #Helluva Boss. A la par de Erin, varios ex empleados salieron a contar brevemente sus malas experiencias en Spindlehorst. Malos pagos, exceso en la carga de trabajo, ambiente laboral tóxico, todo lo que había comentado al principio. Seguramente voy a estar mostrando capturas al respecto. A Erin se le hizo una entrevista en su día que está resubida en formato de texto en este hilo, en donde explicaba a detalle cómo era la estructura interna de Spindlehorst, cómo se organizaban para el desarrollo de ambas series, entre otras cosas. Afirmaba que Spindlehorst estructuralmente como empresa era un desastre, no tenía jefes de departamento, de recursos humanos, y comentaba que si bien la organización para el desarrollo de Hazbin Hotel era más ordenada y estaba principalmente desarrollada por otros estudios, Helluva Boss era muy distinto. No tenía una estructura como tal, el pago por la producción de la serie era bastante modesto según ella, y cada capítulo que se hacía se subía simplemente y sin más a YouTube. No tenía el cuidado que tenía Hazbin Hotel básicamente. Aprovechando este momento y dado que algunas de las quejas de los ex empleados era que se pagaba poco por cada trabajo, entiendo que desde un principio entras sabiendo cuánto te van a pagar. Si aceptaste sabiendo que te iban a pagar poco, la queja no tiene ningún fundamento, porque ya lo sabías de antemano. Si de plano la queja es que no se te paga, entonces la historia cambia bastante, porque eso sí sería responsabilidad de la empleadora, o sea, de Bibsy Pop, que entiendo que al final esto se terminó resolviendo o simplemente eran acusaciones infundadas, porque de esto no solo que no hay pruebas tampoco, sino que ni siquiera hay denuncia. Lamento la interrupción, pero era un detalle importante a aclarar. Continuemos. Tras firmar contrato con A24 para emitir la serie de Hazbin Hotel, Bibsy se empezó a centrar mucho más en eso y a descuidar a los empleados que trabajaban en Helluva Boss. Aparentemente por estos
se retrasaría incluso con los pagos. Pero esto no fue lo único. Resulta que BBC también exigía plazos muy cortos de entrega para cada trabajo, lealtad y exclusividad. Según contaba Erin también, aparentemente tenían prohibido hablar bien de otras series, en especial si se trataban de proyectos indies, lo cual podría llegar a entender hasta cierto punto. No te vas a poner a hablar maravillas de Pepsi si estás trabajando en Coca-Cola, no tendría sentido. Habría que ver hasta cierto punto si realmente BBC era estricta o no con esta norma, y qué tanto lo era. Erin recuerda una ocasión en la que ocurrió algo bastante escabroso en una llamada de Discord, en donde estaba ella, BBC Pop y otros empleados. En teoría, BBC estaría compartiendo en llamada uno de los capítulos de villanos, y en ese momento incitaba a los demás, a los empleados, a criticar de forma negativa todos los aspectos de ese capítulo y de la serie en general, de la forma más minuciosa posible. Además de esto, BBC haría comentarios bastante despectivos, no solo de Alan Ituriel, que es el creador de la serie de villanos, también sobre Dana Terrace, quien es la creadora de la gran serie de The Old House. Cosa extraña porque de hecho BBC no solo lo conoció en persona a Alan, sino que habló muy bien de él en un tweet. Acá hay una contradicción y no sé si sería por parte de Erin o por parte de BBC Pop. Aunque hay otra contradicción que se habrán dado cuenta de hecho. Tu jefa te pide no hablar de la competencia, pero se reúne en llamada para criticar a la competencia. No tiene lógica y es muy contradictorio eso. Cuando antes mencionó que la organización para hacer cada capítulo de Hello a Boss era distinta, en realidad se refería a que era bastante mala. Era todo sumamente desordenado y poco profesional. Agregó que al principio BBC la trataba muy bien y como a una igual, pero que la jerarquía en la empresa le pudo más y empezó no solo a desplazarla, sino que a tener ciertas preferencias y favoritismos por otros empleados. Respecto a la exclusividad, hay una respuesta a esto. En una ocasión se filtró un mensaje de BBC en donde hablaba con el co-creador de otra serie animada llamada Far-Fetched, y en resumen, BBC le pedía encarecidamente que por favor no contrate a gente de su equipo, porque esto iba a provocar que se les aumentara la carga de trabajo y por ende afectaría el rendimiento de la producción de las series de ella, lo cual tiene mucho sentido. Por esto mismo entiendo que BBC no quería que sus trabajadores ni siquiera dedicaran tiempo a sus proyectos indie, por muy egoísta que eso pueda sonar, para que estén 100% enfocados en sus series y rindan al máximo en Spindlehorse. Una decisión completamente normal y lógica, sinceramente, al menos dentro de una empresa. La exclusividad no es algo nuevo. Muchas empresas suelen establecer como cláusula obligatoria de un contrato la exclusividad. Sin ir más lejos, cuando eras partner en Twitch, tenías prohibido streamear en otras plataformas, justamente por la cláusula anterior mencionada. Sé que no es lo mismo, pero es para que se entienda que la exclusividad no es simplemente egoísmo de BBC Pop, es algo normal. En la entrevista que le hicieron a Erin, sí hubo algo que me llamó poderosamente la atención. Cuando le preguntaron por qué decidió contar su historia, ella dijo que es porque no quedó nada bien anímicamente tras el despido. Nunca pudo volver a trabajar en otra serie indie, lo cual la desanimó aún más y terminó cayendo en una depresión intensa. Comentó también que supuestamente al poco tiempo de haber renunciado, BBC empezó a esparcir rumores de que Erin era mentalmente inestable y que por eso no tenían que contratarla, además de decirle a los otros empleados que evitaran tener un trato estrecho con ella. Esto me llamó mucho la atención porque, si bien no muestra pruebas de esto, coincide un poco con lo que dijo Cass. De hecho, a Cass también la trató de loca. Empiezo a ver un pequeño patrón por parte de BBC. Pero nuevamente, si no hay pruebas sólidas y es solo un testimonio, no podemos tirarnos de cabeza a afirmar nada. Que el testimonio de Cass y el de Erin en ese aspecto coincidan tampoco dice mucho. Tranquilamente podría ocurrir que Cass inspiró su discurso en contra de BBC a raíz del discurso de Erin, o viceversa. O incluso podría darse el caso de que se conocieran previamente y planificaran testimonios individuales pero coincidentes para dejar a propósito mal parada a BBC Pop. No es tan complicado hacer algo así si se organizan bien. Pero en contraparte con estos testimonios, hay otros dos en específico que dicen todo lo contrario a lo que cuenta Cass y sobre todo Erin. El primero está en este hilo de Sam Haft. Él niega que laboralmente se les explote a los empleados, que haya favoritismos basados en raza, sexualidad o género, o que incluso se desplace o no se contrate a alguna persona por alguna discapacidad o algún tipo de identidad. Incluso dobla la apuesta afirmando que le apena que haya gente que rompa sus acuerdos de confidencialidad por cosas tan mundanas dentro del ambiente laboral, y que estas situaciones se dan cuando se idealiza demasiado tener una amistad con el creador que tanto admiran y quedan devastados cuando esto no ocurre. Curioso que esto último encaja perfectamente como una indirecta al testimonio de Cass. Para dar
dar más peso al testimonio de Sam está lo dicho por Animated Mau, afirmando que nadie está obligado a trabajar y que cada uno puede elegir la cantidad que desea animar, la cantidad de tiempo. También agrega que todos en Spindlehorse le trataron muy bien, incluida la propia Bibsy, aunque no hay que obviar un detalle muy importante, y es que estas dos personas trabajan a día de hoy dentro de las dos series insignias de BBC Pop, uno como compositor y el otro como ilustrador y animador, así que no sé hasta qué punto estos testimonios están sesgados o no. Yo preferiría no poner las manos en el fuego por ninguno de ellos. Seamos completamente realistas. Ante la ausencia de pruebas respecto a los distintos testimonios, lo cierto es que es muy complicado afirmar que Bibsy explota de alguna manera a sus trabajadores o que alguna vez lo hizo con sus actuales ex empleados, porque al final es caer en una calumnia. La explotación laboral es un delito en muchos países y acusar a alguien como tal sin pruebas te puede llevar a cometer ese delito, el delito de calumnias. Seamos consecuentes también con el hecho de que no es muy complicado que varias personas se organicen para dar testimonios individuales, independientes pero coincidentes al mismo tiempo, en pos de ensuciar a su ex empleadora. Y si les soy completamente sincero, pienso que esto en realidad viene a raíz del resentimiento de haber sido despedidos de dos proyectos que a día de hoy son éxitos a nivel global. Te puede gustar más o menos cualquiera de las dos series, pero es una realidad. Pero a la hora de la verdad, los motivos por los despidos pueden ser diversos, desde que se necesita personal más capacitado, más eficiente, hasta que quizás en algún momento tuvo que hacer recortes de personal por otros motivos. Hasta puede existir la posibilidad de haber sido despedidos por algún incumplimiento contractual. Motivos para despedir a alguien de una empresa pueden ser muchos. Reitero, Has Been Hotel y Hello a Boss a día de hoy no solo son proyectos ambiciosos, ya son series con un alcance mediático descomunal que exige la mayor profesionalidad posible. De nuevo, te puede gustar más o menos, y quizás el humor o la trama de las mismas te pueden parecer mediocres. Es completamente respetable eso, pero te guste o no, estas dos series mueven a millones de personas y sí o sí requieren de gente que esté al pie del cañón dispuesta a aplicar todo su talento y conocimientos en sus respectivos roles para que ambas series se lleven a cabo en tiempo y forma, más cuando hay empresas muy grandes detrás financiándolas. ¿Ustedes realmente creen que a la serie les va bien solo porque las produce BBC Pop? Claramente no, sino porque hay gente detrás de ellas que son verdaderos profesionales, dedicando el máximo esfuerzo, talento y compromiso en sus respectivos roles para dar vida a cada capítulo de cada serie. Y el resultado de ello se traduce ya no solo en las visitas que generan en YouTube y en la inmensa cantidad de videos que se les dedica a ambas series a diario, sino también en los fanarts, en los hilos, en los eventos en donde va gente haciendo cosplay de cada personaje incluso. A BBC le podemos criticar miles de cosas, pero me sorprende que mucha gente pueda llegar a caer en tragarse estos testimonios sin dudar ni siquiera por un segundo que podrían ser manipulaciones o de plano, mentiras. Ya no solo por los dichos, sino principalmente por la carencia de pruebas que sustenten estos testimonios. Y lo peor de todo, en el caso de Erin tenemos que casi hasta que quedó con secuelas psicológicas, y no hay una denuncia al respecto sabiendo que incluso tuvo un cuadro de depresión. Y los otros ex empleados que apoyaban tus dichos, ¿no se ofrecieron a ayudarte con una denuncia? Raro como mínimo. Tranquilamente pudieron ocurrir otros motivos por los que se despidió a esta gente. Nuevamente, incumplimientos en tiempo y forma del trabajo, conflictos con otros empleados o con la propia BBC Pop, intentos de sabotaje, romper las cláusulas de confidencialidad, la falta de exclusividad, y podría citarte 1001 formas de lograr que te despidan, pero sería eterno este video. Como dije, yo sé muy bien que BBC no es ninguna santa y nunca lo va a ser, pero si vamos a criticarla o a acusarla de algo serio, mínimo espero algo más que un testimonio y una persona diciendo por todo lo alto, sí, lo que dice es cierto porque yo lo vi, porque a veces las palabras pueden tener un peso muy grande, y a BBC esto no le afectó en nada porque es más la gente que la apoya a ella y a sus series que la gente que la detesta. En general, lo que ocurre en internet, la inmensa mayoría de veces, se queda en internet, pero no se olviden que sigue siendo una extensión de la vida real, y por ello es que a veces las consecuencias más atroces que ocurren acá mismo terminan viéndose reflejadas en el mundo real. Ya les voy a citar algunos ejemplos de esto en breve. Lo importante es que jamás asumas de buenas a primeras que lo que alguien te dice es automáticamente real
real si no puedes sustentarlo con pruebas que lo corroboren, porque cuando te toque estar al otro lado de la mesa, dudo mucho que sea divertido para vos, y quiero ver cómo te vas a defender. Pese a que BBC me parece una persona ciertamente cuestionable, darle la derecha al menos una vez no me parece algo malo, y creo que ustedes podrían estar de acuerdo conmigo. Después de todo, somos personas, no odiadores seriales. Eso espero al menos de la persona que estuvo viendo todo este video. ¿Quién lo diría? Por una vez en mi vida me puse al lado de BBC Pop. Así que así se siente ser abogado del diablo, ¿eh? Cake Player estaría totalmente orgulloso de esto. Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, quienes cada día ayudan a mantener vivo este enorme proyecto con su valioso aporte. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video.